Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, un gran duque que destacó por su sensibilidad y su talento artístico, convirtiéndose en un hombre bastante popular entre su pueblo y un gran mecenas de las artes. Pero por desgracia, él y su familia se verán afectados por una serie de desgracias familiares, pasando a la historia como el último gran duque de Hesse-Darmstadt. Esta biografía es realizada por petición de Clarita Cigaran, Kell, Ana Gámez, Diana Monroy e Irene Azuaje. Ernesto Luis Carlos Alberto Guillermo de Hesse-Darmstadt y de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 25 de noviembre de 1868 en el Palacio Nuevo de Darmstadt, en el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, actualmente en Alemania. Fue hijo del Gran Duque Luis IV de Hesse-Darmstadt y de la primera esposa de este, la Gran Duquesa Alicia del Reino Unido. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Ernesto Luis el cuarto de sus vástagos. El nacimiento de este niño fue muy celebrado, debido a que al fin había nacido el ansiado heredero varón que tanto había ansiado su familia, ya que anteriormente sus padres habían tenido 3 hijas, las princesas Victoria, Isabel e Irene. Cuando el príncipe nació, sus padres aún no eran grandes duques de Hesse-Darmstadt, siendo su tío abuelo, Luis III, quien gobernaba en ese momento. Durante sus primeros años de vida, Ernie, que era así como era llamado cariñosamente Ernesto Luis por su familia, fue criado junto a sus hermanas por una serie de niñeras inglesas, las cuales les enseñarían a los príncipes las costumbres inglesas, algo que ocasionó que los hermanos se comunicasen entre sí en inglés. Tanto Ernie como sus hermanos tuvieron una infancia bastante sencilla en comparación con otros príncipes de su misma posición y época. Ellos vestían con ropajes más sencillos, además de que se tenían que ocupar personalmente de las tareas domésticas, teniendo que arreglar sus respectivas habitaciones, barrer, quitar el polvo, hacer sus camas, encender las chimeneas o poner y quitar la mesa. Sus hermanas también realizarían largas sesiones de costura junto a su madre, la princesa Alicia, debido a que eran las encargadas de confeccionar o arreglar los ropajes de la familia. La alimentación de los hermanos también sería bastante simple y sencilla, basándose esta en guisos, manzanas asadas y arroz con leche. Esta crianza tan sencilla que recibieron los hermanos fue por deseo de su madre, debido a que la princesa Alicia quería criar y educar a sus hijos en un ambiente más humilde, queriendo que sus vástagos fuesen conscientes desde una edad temprana de las necesidades de los pobres y de los enfermos. Ernesto Luis pasó sus primeros años de vida en un ambiente lleno de amor, debido a que sus padres mantenían un matrimonio feliz y se mostraban muy atentos con la crianza y la educación de sus vástagos. Pero por desgracia, aquella felicidad familiar pronto llegó a su fin, a causa de una serie de muertes que afectaron mucho a la familia. La primera desgracia familiar ocurrió en el año 1873, con la muerte de su hermano pequeño Federico. Ambos hermanos se encontraban jugando en una de las estancias del Palacio Nuevo de Darmstadt, cuando Federico cayó accidentalmente por una ventana, algo que le ocasionó una hemorragia cerebral debido a que Federico era hemofílico, una enfermedad de la que su madre era portadora. Ernie tan solo tenía 5 años de edad cuando vio la muerte de su hermano pequeño de tan solo 2,
siendo un hecho que le afectó muchísimo, tanto que llegó a obsesionarse con la muerte durante su infancia, especialmente con la idea de morir solo. Incluso se sentiría muy culpable de la muerte de Federico, debido a que él estaba muy unido a todos sus hermanos, y la muerte de su hermano pequeño causó que su madre entrase en un profundo estado depresivo. Aquel trauma con la muerte y la pérdida accidental de su hermano se agravó durante los posteriores meses, debido a que su madre Alicia obligaba a todos sus hijos a visitar la tumba del pequeño Federico, algo que afectó bastante al príncipe. En el año 1877, la situación de la familia cambió cuando su tío abuelo paterno, el gran duque Luis III, falleció sin hijos, heredando así su padre el gran ducado de Hesse-Darmstadt bajo el nombre de Luis IV. La familia apenas pudo disfrutar de su nueva posición, debido a que una vez más se verían afectados por una serie de desgracias que marcarían sus vidas. En el año 1878, casi todos los hermanos se contagiaron de difteria, a excepción de su hermana Isabel, una enfermedad que provocó el fallecimiento de su hermana más pequeña, la princesa María, una muerte que afectó mucho a toda la familia. Tras producirse esta dolorosa pérdida, su madre, la gran duquesa Alicia, también enfermó de dicha enfermedad y acabaría falleciendo el 14 de diciembre de 1878 a los 35 años de edad, siendo su muerte muy sentida por toda la familia. Tras producirse la dolorosa muerte de su madre, el cuidado de los hermanos menores recayó en las hijas mayores de los grandes duques, las princesas Victoria e Isabel, además de que su abuela materna, la reina Victoria del Reino Unido, empezó a invitar más a menudo a sus nietos huérfanos a la corte inglesa, pasando así los hermanos largas estancias vacacionales en Reino Unido junto a su abuela. Según se cuenta, Ernesto Luis se sentía profundamente afectado por la muerte de su madre, debido a que realmente creía de que su progenitora había muerto por su culpa, ya que el príncipe recibió la noticia de la muerte de su hermana María por parte de su madre, la cual acabaría consolándole al mostrarse Ernie demasiado afectado por la muerte de su querida y adorada hermana, contagiándose así la gran duquesa de difteria. En cambio, otra versión dice que Alicia se contagió realmente de dicha enfermedad al abrazar a su fallecida hija y al besar su rostro. Ernie siempre había estado muy unido a sus hermanos y a sus padres. Por esta razón, la muerte de sus familiares fueron especialmente sentidas por él, sobre todo porque se sentía muy culpable de sus fallecimientos. Por este motivo, su abuela, la reina Victoria, le sobreprotegió demasiado y le prestaba más atención que al resto de sus hermanas. Como era habitual en aquellos tiempos, Ernesto Luis recibió una educación diferente a sus hermanas, al ser el hijo varón y por ser el heredero del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, estando su educación basada en idiomas, ciencias, leyes, modales, literatura, artes, música y religión, estando especialmente su educación centrada en el luteranismo. Ernie pronto se convirtió en un muchacho muy sensible, que tenía un gran talento para la poesía y la música, llegando a tocar con gran maestría el piano, además de que llegó a componer sus propios poemas y melodías. Según fue descrito por distintos familiares suyos, el príncipe era un joven alegre, inquieto, nervioso, familiar, apuesto, apasionado, imaginativo e ingenioso, que estaba dotado de una gran sensibilidad y de talento artístico, pero también sería un muchacho un tanto reprimido, que nunca expresaba a los demás sus sentimientos.
mostrándose siempre como un joven retraído, tímido y reprimido, que evitaba dejarse llevar por su verdadera naturaleza. Entre los años 1889 y 1890, el príncipe inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig, además de unirse a un movimiento artístico conocido como Artes y Oficios, donde destacaría en campos como la literatura, la historia y las artes. Pero pese a ser considerado un buen estudiante y un joven talentoso, Ernie empezó a descuidar sus estudios a causa de su agitada vida social, debido a que hizo numerosos amigos durante su paso por la universidad y empezó a frecuentar los locales nocturnos. En el año 1892 falleció su padre, el gran duque Luis IV, a causa de un derrame cerebral a los 54 años de edad, convirtiéndose así Ernesto Luis en el nuevo gran duque de Hesse-Darmstadt. Según se cuenta, él asumió su nuevo cargo con mucha energía e ilusión, queriendo que el gran ducado brillase con gran esplendor y alegría durante su mandato, ya que quería que en sus dominios se viviese un gran movimiento cultural y artístico, realizándose así por petición del gran duque una serie de bailes y de representaciones teatrales cuando asumió oficialmente su nuevo cargo. Ernie llegó al poder cuando ya tenía 23 años de edad y para entonces no se encontraba casado, algo que empezó a preocupar bastante a su abuela, la reina Victoria, quien empezó a buscar una prometida para él, debido a que era muy consciente de que su nieto era un hombre demasiado sensible y un tanto inestable ante la melancolía que solía afectarle de vez en cuando. Así que pensó que la presencia de una esposa le ayudaría bastante a sobrellevar su nuevo cargo. El hecho de que su abuela le empezase a buscar una esposa incomodó bastante a Ernesto Luis, debido a que el gran duque siempre había evitado la idea de contraer un casamiento. La reina Victoria pronto empezó a buscar una prometida para su nieto entre sus nietas o familiares cercanos, considerando que su nieta, la princesa Victoria Melita de Sajonia, Coburgo y Gotha, era la candidata ideal para él, debido a que ambos primos habían establecido cierta amistad cuando ambos pasaron una estancia vacacional en el año 1891 en el castillo de Balmoral, junto a otros miembros de la familia real británica. Pese a que entre ambos primos había cierta armonía inicial, Ernesto Luis pronto mostró su rechazo de casarse con Victoria Melita, un sentimiento que compartió incluso con algunos de sus familiares más cercanos. Es más, su hermana mayor, la princesa Victoria de Hesse-Darmstadt, y su tía materna, la emperatriz viuda Victoria del Reino Unido, intentaron convencer a la reina Victoria para que no comprometiese a ambos primos, y pusieron de excusa la alta probabilidad de que los hijos de la pareja heredasen la hemofilia de la que eran portadoras muchas nietas de la reina Victoria. Pero la gobernante británica estaba realmente decidida a casar a sus dos nietos y se negó a escuchar las pegas de sus otros familiares, quedando así Ernesto Luis y su prima Victoria Melita oficialmente comprometidos. El 19 de abril de 1894 se celebró la boda entre ambos primos en el Palacio de Ehrenburg, en la ciudad de Coburgo, en el Ducado de Sajonia, Coburgo y Gotha, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 24 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio tan solo se celebró por la gran presión que ejerció su abuela, la reina Victoria, sobre ambos primos, y no por amor, convirtiéndose en un matrimonio bastante infeliz,
debido a que ambos cónyuges tenían gustos e inquietudes muy distintas. Ernie prefería una vida más tranquila y dedicada a las artes, mientras que Victoria Melita era conocida por ser una mujer que evitaba las formalidades y prefería más las diversiones. Es más, Ernesto Luis era un hombre que estaba completamente entregado a sus funciones como Gran Duque de Hesse-Darmstadt, mientras que su esposa no desempeñaba sus obligaciones como Gran Duquesa consorte, algo que distanció bastante a ambos cónyuges. Otro punto que afectó mucho a su matrimonio fue la falta de sentimientos que había dentro de su relación. Ernie era bisexual u homosexual y tan solo intimaba con su esposa por obligación, con la única intención de traer un heredero al mundo, mientras que Victoria Melita seguía profundamente enamorada del gran duque Cirilo Romanov, con quien ella había deseado realmente casarse, pero por cuestiones del destino no pudo hacerlo cuando eran jóvenes, ante las prohibiciones de la Iglesia Ortodoxa rusa por los lazos de sangre que compartían ambos príncipes. Pese a las diferencias que surgieron desde un principio entre los grandes duques de Hesse-Darmstadt, su esposa, Victoria Melita, alumbró apenas un año después de la celebración de su boda a una niña que se llamó Isabel, la cual se convertiría en la gran debilidad de Ernesto Luis. Se sabe que Ernie amaba profundamente a su querida hija, con la cual pasaba mucho tiempo juntos. En cambio, su esposa, Victoria Melita, apenas prestaría atención a esta niña, prefiriendo asistir a las fiestas o hacer largos viajes que la mantenían alejada del gran ducado de Hesse-Darmstadt, algo que ocasionó que la princesa Isabel prefiriese siempre el estar con su padre en vez de con su madre. Pese a las diferencias que existían entre ambos cónyuges, los grandes duques se dejaban ver juntos y en público durante las grandes fiestas y veladas que celebraban en sus palacios, siendo descritas estas fiestas como alegres y divertidas, pero en realidad Ernesto Luis no disfrutaba con tales celebraciones, siendo normalmente estos festejos planeados y organizados por su esposa Victoria Melita, quien era la que realmente disfrutaba de tales diversiones. Se sabe que el matrimonio también protagonizó grandes peleas en privado, donde incluso llegó a haber agresiones físicas y verbales. El gran duque solía regañar a su esposa por la falta de interés que ésta mostraba hacia sus obligaciones como gran duquesa, o el poco caso que le hacía a la hija que ambos habían tenido en común, algo que provocaba que Victoria Melita se enfadase mucho y que llegase a gritar a su esposo. Incluso durante algunas de estas discusiones empezó a ser habitual que ella le lanzase a su marido cualquier cosa que tuviese a mano, como bandejas de plata, tazas, jarrones o teteras. Según se cuenta, la reina Victoria se entristeció mucho cuando se enteró de los problemas conyugales que estaban sufriendo sus nietos, pero se negó a aceptar que estos se separasen, pese a las veces que Victoria Melita suplicó a su abuela el poder divorciarse de su marido. Incluso el propio Ernesto Luis se negó en un principio a divorciarse, debido a que quería apostar por intentar mejorar su relación conyugal, pero finalmente se daría por vencido y empezó a desear también el divorcio. La mala relación del matrimonio aumentó cuando en el año 1897 Ernie fue descubierto con otro hombre en la cama por su propia esposa, algo que ocasionó que tiempo después Victoria Melita le confesase a algunos familiares cercanos la supuesta homosexualidad de su marido, asegurando que durante todo su matrimonio el gran duque se había acostado con diferentes miembros del servicio, desde mozos hasta ayudantes de cocina. Incluso aseguraba de que prefería la compañía
de hombres jóvenes y de cuerpos bien formados. Es más, siempre surgió una serie de rumores en la ciudad de Darmstadt, donde se hablaba de la supuesta bisexualidad de Ernie, asegurando tales rumores de que el gran duque había mantenido una serie de relaciones tanto con hombres como con mujeres. Tras esta situación, los grandes duques empiezan a pasar más tiempos separados. Victoria Melita empezó a hacer cada vez viajes más largos, ausentándose así durante largas temporadas de la corte de Darmstadt, mientras que Ernie se centró únicamente en la gobernación de su gran ducado y en el cuidado de su hija Isabel, desviviéndose completamente por ella. Pese a la mala relación que existía entre ambos cónyuges, su esposa Victoria Melita alumbró al último hijo de la pareja en el año 1900, un niño que nacería muerto y que tan solo fue concebido por obligación para intentar traer al mundo a un heredero varón. Finalmente, su abuela, la reina Victoria, falleció el 22 de enero de 1901, algo que ocasionó que los grandes duques solicitasen, tan solo varias semanas después del fallecimiento de su abuela, su ansiado divorcio, siendo este finalmente concedido en el mes de diciembre de aquel mismo año, por motivos de antipatía mutua. Una vez divorciados, su esposa, Victoria Melita, regresó a la ciudad de Coburgo, mientras que Ernesto Luis permaneció en la ciudad de Darmstadt. Es más, el propio gran duque llegó a asegurar ante sus familiares y amigos que el divorcio le había aportado una gran tranquilidad, debido a que aquel matrimonio le estaba matando por dentro y le estaba volviendo completamente loco. Tras ser concedido el tan ansiado divorcio, su hija Isabel empezó a vivir entre las ciudades de Coburgo y Darmstadt, recibiendo una educación y una crianza muy distinta por parte de ambos progenitores, y pese a ser una niña dulce y cariñosa, sus familiares aseguraban que su rostro tan solo reflejaba tristeza. Ernesto Luis amaba pasar tiempo con su querida hija, a la cual describiría como una niña de gran sensibilidad y de buen corazón. En el año 1903, Ernesto Luis acudió junto a su hija al pabellón de caza de Skierniewice, en Polonia, para asistir a una reunión familiar con la familia imperial rusa, pero durante esta visita su querida hija enfermó de fiebre tifoidea y acabaría falleciendo, siendo una muerte muy dolorosa para el gran duque. Pronto surge una serie de rumores que decían que su hija Isabel había fallecido por comer de manera accidental un plato envenenado que iba destinado al zar Nicolás II de Rusia. Pero estos rumores fueron rápidamente desmentidos cuando el cuerpo de la pequeña princesa fue sometido a una autopsia, donde se pudo comprobar que su prematura muerte había sido a causa de la fiebre tifoidea. Se dice que Ernesto Luis estaba tan afectado por la muerte de su hija que durante el cortejo fúnebre tan solo fue capaz de pronunciar estas palabras: «Mi querida Isabel fue mi único rayo de sol». Una vez divorciados, su esposa Victoria Melita inició un romance con su antiguo amor, el gran duque de Rusia, Cirilo Romanov, siendo en un principio amantes, hasta que finalmente se casaron en el año 1905. Ernie, por su parte, empezó a verse presionado para tener un heredero, así que decidió también rehacer su vida y empezó a buscar una esposa que encajase como su consorte, encontrándose a la candidata ideal, la princesa Leonor de Solms-Hohenzollern-Lich, a la cual conocía desde la década de 1890 y se convirtió en una buena amiga que le consoló y le apoyó durante todo el duro proceso que supuso su divorcio con Victoria Melita y la muerte de su adorada hija Isabel.
La princesa Leonor no había tenido suerte a la hora de encontrar un marido durante su juventud y era considerada como demasiado mayor para encontrar un buen casamiento. Por esta razón, ambos amigos llegaron al acuerdo de casarse e intentar concebir juntos a varios hijos que asegurasen la sucesión del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, celebrándose así su boda el 2 de febrero de 1905 en el Castillo Viejo de Darmstadt, en el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 36 años de edad en el momento de la unión y ella 33. Aquel segundo matrimonio acabaría siendo bien avenido y armonioso. Leonor era completamente consciente de la orientación sexual de su marido, pero aún así mantuvieron un matrimonio estable, donde ambos cónyuges se mostraban un profundo afecto pese a no estar enamorados, compartiendo así una buena amistad. Ernesto Luis encontró en su segunda esposa a la consorte que él tanto había deseado. A diferencia de Victoria Melita, Leonor era una mujer que se entregó por completo a sus obligaciones como gran duquesa consorte de Hesse-Darmstadt y a su familia, algo que permitió al matrimonio el poder disfrutar de una unión estable y tranquila, donde Ernie recibió el gran apoyo de su segunda esposa en todo momento. De este segundo matrimonio, pronto nacieron 2 hijos. En el año 1906 nació Jorge Donato, quien fue príncipe heredero de Hesse-Darmstadt, pero falleció a los 31 años de edad junto a su familia en un terrible accidente aéreo. Y en el año 1908 nació Luis, quien se convirtió en príncipe heredero de dicho gran ducado tras la muerte de su hermano mayor. Pero ninguno de ambos hermanos lograrían convertirse en grandes duques de Hesse-Darmstadt. Durante unos cuantos años, Ernesto Luis disfrutó de una buena estabilidad como gobernante. Él estableció buenas alianzas amistosas con otros países vecinos, además de negociar con Prusia un acuerdo ferroviario que mejoraría la comunicación y el comercio del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt. También apoyó las artes y las ciencias con el objetivo de que se viviese un gran florecimiento cultural en sus dominios, además de convertirse en el gran mecenas de distintos artistas e intelectuales alemanes, como por ejemplo el arquitecto y diseñador Peter Behrens, el pintor Hans Christiansen o el escultor Ludwig Habig, entre otros. Ernie también apostó por las exposiciones artísticas, las cuales se celebraron durante distintos años en el Gran Ducado, para promover el talento y las obras de los pintores y escultores que formaban parte de la colonia de artistas de Darmstadt. Durante la Primera Guerra Mundial, Ernesto Luis sirvió como general de infantería del cuartel general de su primo, el Kaiser Guillermo II de Alemania, colaborando así con dicho emperador durante el transcurso de dicha guerra, algo que acabaría pasándole factura en un principio. Ernie siempre había estado muy unido a sus hermanas. Por esta razón, se mostraría apenado cuando se enteró de que su cuñado, el zar Nicolás II, había sido obligado a abdicar a causa de la Revolución de Febrero, que se vivió en Rusia y que provocó el derrocamiento del zarismo. Pero sin duda, el gran duque sufrió muchísimo cuando se enteró de la desaparición de la familia imperial rusa, la cual acabaría siendo asesinada en el verano de 1918. Pese a que Ernie fue bastante querido por muchos de sus súbditos, su alianza con su primo, el Kaiser Guillermo, le acabaría pasando factura. Por esta razón, cuando el Imperio alemán cayó a causa de la Revolución de noviembre de 1918, muchos presionaron al Gran Duque para que abdicase, al igual que su primo, el emperador alemán.
pero Ernesto Luis en un principio se negó a abandonar su cargo. Por este motivo acabaría siendo depuesto por el Consejo de Trabajadores y Soldados de Darmstadt, llegando a su fin el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, el cual se convirtió en el Estado Popular de Hesse. Pese a perder su cargo, se le permitió a Ernie y a su familia el poder vivir como un ciudadano común en Alemania, además de que pudo conservar algunos de sus bienes y propiedades, como algunos de sus palacios y pabellones, instalándose así en el Palacio de Wolfsgarten, convirtiéndose este pabellón de caza en su residencia habitual, además de que acordó con el nuevo gobierno una pensión a cambio de que el Gran Duque le cediese al nuevo Estado Popular de Hesse sus antiguos dominios o propiedades, aunque tales negociaciones fueron renovándose o cambiando a lo largo de los años, según fueron surgiendo cambios dentro del nuevo gobierno. Ernesto Luis siempre estuvo buscando cualquier tipo de información que le permitiese el poder encontrar a sus familiares desaparecidos. Él sufrió mucho con la pérdida de sus hermanas Isabel y Alejandra Fyodorovna Romanova, pero también con la desaparición de sus sobrinos, los cuales habían sido ejecutados en el verano de 1918. En el año 1920 apareció una extraña mujer que se llamaba Anna Anderson y que había sido internada en un hospital psiquiátrico de Berlín tras haberse intentado quitar la vida. Llegan así pronto una serie de rumores hasta la familia que decían que aquella misteriosa mujer podría tratarse de su desaparecida sobrina, la gran duquesa Anastasia. Ernesto Luis estaba seguro de que todos sus sobrinos habían fallecido en el verano de 1918, debido a que había contratado una serie de detectives que investigaron la desaparición de la familia Romanov, y todo apuntaba a que habían sido asesinados junto a sus padres los zares. Por esta razón, desconfió enseguida de Anna Anderson, a la cual calificó de inmediato de impostora. El gran duque pronto contrató una serie de detectives para que investigaran el pasado de la misteriosa Anna Anderson, descubriendo así de que aquella mujer era realmente una trabajadora llamada Franziska Sanskowska, una obrera polaca que sufría de serios problemas mentales y que había desaparecido unos meses antes de que fuese encontrada en Berlín. Pero por desgracia, el gran duque no pudo presentar tales pruebas ante los tribunales, debido a que las declaraciones de los testigos fueron consideradas como demasiado vagas y no fueron admitidas por el tribunal. Durante los posteriores años, Ernesto Luis llevó una vida tranquila junto a su esposa, disfrutando así de una vida familiar y apartada de la vida pública, además de que siguió dedicándose a escribir poesía, a componer melodías y a las obras teatrales, ya que las artes y las letras siempre fueron su gran pasión. En la primavera de 1937, el gran duque desarrolló una neumonía a causa de una gripe mal curada, pero su estado fue empeorando con el paso de los meses y provocó que Ernie fuese cuidado personalmente por su esposa Leonor, quien se mostró como una consorte muy atenta y cariñosa, hasta que finalmente el gran duque falleció a causa de la neumonía que padecía el 9 de octubre de 1937, a los 68 años de edad, en el Palacio de Wolfsgarten, en Langen, en Alemania. Al haber sido abolido el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, sus hijos Jorge Donato y Luis no pudieron convertirse en grandes duques, aunque sí fueron tratados por sus partidarios como los príncipes herederos. Por desgracia, toda la descendencia de Ernie acabaría desapareciendo, debido a que su hijo mayor, Jorge Donato, falleció junto a su esposa y casi todos sus hijos en un accidente aéreo,
Incluso la esposa de Ernesto Luis, la gran duquesa Leonor, murió también en este trágico accidente, muriendo todos ellos tan solo un mes después de la muerte de Ernie. En cambio, su hijo menor Luis no logró tener descendencia propia, aunque se adoptó a su sobrina Juana, la única superviviente de dicho accidente aéreo. Pero esta niña falleció a una edad bastante temprana. Cuando Ernesto Luis falleció, este pidió ser enterrado junto a su querida hija Isabel en el cementerio familiar del Parque Rosengel, en Darmstadt, lugar donde también acabarían siendo enterrados todos sus hijos, su esposa y nietos. Ernesto Luis fue un hombre que destacó por su gran sensibilidad, por su talento artístico y por el profundo amor que sentía hacia su familia, especialmente hacia su adorada hija Isabel, quien fue para él como un auténtico rayo de luz durante su desgraciado matrimonio con su primera esposa, Victoria Melita. Ernie se vería afectado, como toda su familia, de la conocida maldición de la familia Hesse-Darmstadt, sufriendo casi todos sus familiares de tristes destinos o de problemas familiares. En este caso, Ernesto Luis no solo perdió a muchos miembros de su familia, sino que acabaría perdiendo también su gran ducado, convirtiéndose así en el último gran duque de Hesse-Darmstadt. Además de que desgraciadamente toda su descendencia acabará desapareciendo, llegando a su fin esta rama familiar. Se duda si Ernie era realmente homosexual o bisexual, aunque sí es cierto de que esto acabaría afectando a su primer matrimonio, además de que fue descrito como un hombre reprimido que no pudo expresar nunca sus verdaderos sentimientos o pensamientos. Pero por suerte logró encontrar consuelo y apoyo en su segunda esposa, Leonor, quien le acompañó durante el resto de su vida y aceptó su orientación sexual. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Manuel Aldair, Juan Sarabia, Christopher José, Delfina Chorro, Pearl Kolesnikova, Andrea Díaz, Abundance ASMR, Elisa y Quetzal Roloff. Y con esto me despido. Hasta la próxima.